Hola de nuevo amigos, bienvenidos al segundo video de la clase de comunicación I2C en el microcontrolador PIC16F887. Bueno, entonces en la clase pasada vimos la teoría y las funciones que nos proporciona el PIC-C Compiler. Ahora en este video vamos a ver un ejemplo práctico de implementación de cómo podemos utilizar estas librerías o estas funciones que ya trae por defecto el compilador y cómo vamos a poder realizar comunicación entre varios dispositivos a través del bus de comunicación I2C. Aquí en la página entonces les dejo el ejemplo donde vamos a tener nuestro microcontrolador, que va a ser el dispositivo maestro. Tiene las dos líneas del bus I2C, el SCL y el SDA. De esas dos líneas vamos a pegar un sensor de temperatura, vamos a pegar una memoria y vamos a pegar un reloj de tiempo real. Aquí mismo en la página les voy a dejar aquí el código de implementación. Aquí les voy a dejar la explicación de cómo funciona la memoria EEPROM, las funciones para la memoria EEPROM, el reloj de tiempo real, las funciones para el reloj de tiempo real, el termómetro, la función del termómetro y por último el programa principal. Aquí están todos los códigos, entonces es simplemente que entren a la página y los pueden descargar tranquilamente. Entonces básicamente el ejemplo consiste en lo siguiente. Vámonos para el Proteus y el ejemplo vamos a darle simular. Entonces simplemente a través del computador, ya habíamos visto comunicación serial en una entrada pasada, a través del computador, que en este caso lo estamos simulando con el terminal virtual, vamos a mostrarle un menú al usuario donde dice pulse 1 para leer los datos y pulse 2 para visualizar los datos. Ahora, ¿qué estamos haciendo? El microcontrolador, como ya lo dije, va a ser el dispositivo maestro. Si nos acercamos aquí, el microcontrolador tiene lo que es el I2C, está en la patilla RC3, que es el SCL o el del reloj, y la patilla RC4 es el SDA. Entonces de estos dos van a salir las dos líneas que van a ser el I2C, y aquí vemos que tenemos las dos resistencias pull-up o las dos resistencias que van a positivo, que me garantizan de que las líneas siempre estén en un nivel alto. De esas dos líneas SDA y SCL vamos a conectar tres dispositivos que van a ser nuestros esclavos. El primer dispositivo se conoce como un DS1621, que simplemente es un sensor de temperatura. Aquí yo le puedo simular la temperatura, le puedo subir o bajar, y esto es un sensor de temperatura y él me va a mandar entonces los datos o el dato de temperatura a través del bus I2C. El segundo esclavo que tenemos aquí a la derecha va a ser una memoria EEPROM externa, que es la M24512, y en esta memoria EEPROM vamos a poder almacenar datos, cualquier clase de datos. Y por último, el tercer dispositivo esclavo va a ser un reloj de tiempo real, que es conocido como el DS1307. Este dispositivo funciona con un reloj de cuarzo de 32.768 kHz y lo que hace es contar el tiempo, contar la hora, segundos y minutos exactamente, y también me lleva la cuenta del día, del mes y del año, o sea que es un calendario. Entonces el ejemplo aquí es bastante simple. El ejemplo consta entonces de mostrar este menú al usuario a través del computador. Como ya lo dije, aquí lo vamos a simular con el Virtual Terminal, y la idea entonces es que el maestro, en este caso nuestro microcontrolador, lea la temperatura
del sensor DS1621 y también lea la hora en que él leyó la temperatura. Entonces tanto la temperatura como la hora él las va a almacenar en esta memoria. Adicionalmente, en el LCD que lo tenemos aquí, él me va a mostrar la temperatura y la hora en que él leyó el dato. Entonces así, cuando yo pulse 1, el microcontrolador, utilizando el I2C, va a leer estos datos, va a leer la temperatura y la hora, y va a almacenar los datos en la EEPROM, y adicionalmente me muestra estos datos en el LCD. Y cuando yo pulse 2, voy a visualizar los últimos datos que yo almacené aquí en la memoria EEPROM. Él me va a mostrar estos datos por aquí, por el computador o por el Virtual Terminal. Aquí vemos entonces que leyó la temperatura, la acabo de leer del sensor, lo leyó y leyó la hora del DS1307, y esos datos los acabo de guardar en la memoria EEPROM. Vemos que cuando le dimos simular, aquí se aparece un reloj, que ese es el reloj de tiempo real, que me dice la hora que él tiene almacenado, que son las 20:07:58, y me dice la fecha del día de hoy, 26:06:16. Entonces aquí me dice la temperatura es 91.0, que es exactamente la temperatura que habíamos colocado aquí, 91.0, y me dice también que la hora en que la leyó fue a las 20:09:40. Entonces ya sabemos que el microcontrolador hizo todo eso por el bus I2C, y ahora vamos a presionarle 2 para visualizar los datos o los últimos datos que fueron almacenados en la memoria. Al presionar 2, entonces muestra que los últimos datos almacenados en la memoria fueron estos, donde me muestra la hora y obviamente la temperatura en bytes que leyó del sensor. Pero bueno, vamos a ver entonces cómo es que se implementa este código en el PIC-C. Para eso entonces aquí nos vamos a la página. Aquí está el código de implementación, aquí está todo el enunciado del ejemplo, donde se habla que esto es un proceso de temperatura y que se le pide al ingeniero de control que desarrolle la aplicación que acabamos de ver. Y entonces, para entender bien cómo vamos a hacer el código, vamos a crear 3 librerías, una librería para cada esclavo. O sea, vamos a crear una librería para el termómetro, una librería para la memoria y una librería para el reloj calendario. Aquí entonces empezamos explicando cómo es que trabaja la memoria EEPROM. Aquí explico que esto ya lo habíamos trabajado en entradas pasadas y que habíamos utilizado las librerías que ya trae el compilador, pero en este caso vamos a crear nuestra librería simplemente para entender el funcionamiento de la comunicación I2C. Para esto entonces primero vamos a necesitar ver el datasheet de la memoria. Para eso damos clic aquí y él me va a abrir el datasheet de la memoria. Aquí digo que esta memoria, el M24512, tiene 3 pines de direccionamiento, que va a ser L2, L1 y L0. Aquí si hacemos un zoom, vemos que él tiene los 3 pines de direccionamiento. ¿Qué quiere decir esto? Estos 3 pines le van a dar la dirección a este dispositivo en el bus de comunicación. Como vemos que los 3 pines están a tierra, quiere decir que la dirección de este dispositivo en el bus I2C es de 0x00, o sea, la dirección 00. O sea que el maestro, cuando mande un dato por el bus I2C y mande la dirección 00, ya se sabe que esos datos es para la memoria, vienen direccionados para la memoria. Así, entonces la memoria EEPROM tiene un bit de control donde él almacena la dirección que tiene configurado en sus pines. Este bit de control
Aquí lo tengo aquí en una tabla. Este bit de control en su parte alta tiene un número fijo. Este número siempre es fijo, 1010. Entonces en el bit de control tiene en la parte alta ese número fijo, 1010 o 1010. Y en la parte baja corresponde a los estados lógicos de las entradas E2, E1 y E0. Aquí sería E2, E1 y E0, que en nuestro caso pues los tres son ceros, entonces sería 0, 0, 0. Y por último viene un bit que es el bit de escritura o de lectura, RW, donde nosotros vamos a colocar, si queremos escribir un dato, colocamos aquí 0 si queremos escribir un dato en la memoria, o si queremos leer un dato en la memoria vamos a colocar aquí un 1. Perfecto. Entonces el formato de escritura de la EEPROM, aquí les coloco, es mostrado en la hoja de la página 15. Entonces aquí en el datasheet pues nos vamos a ir a la página 15. Aquí esta es la página 15 y vamos a ver cómo es que se realiza la escritura de la EEPROM. Aquí entonces les voy a dejar el código de la función. Simplemente le damos clic aquí en copy, podemos copiar y lo vamos a pegar en nuestro compilador. Simplemente entonces le damos nuevo, crear un nuevo source, le damos crear y vamos, aquí yo ya lo tengo creado. Vamos a crear un archivo que se llame EEPROM 24512. Ese archivo lo vamos a pegar aquí. Y lo mismo el archivo de escritura, que lo tenemos aquí, read EEPROM. Esta misma función también la vamos a pegar aquí en el mismo archivo que vamos a llamar EEPROM-24512. Aquí lo tenemos. O sea que este archivo va a tener dos funciones, la función de escritura y la función de lectura. Aquí estaba mirando el código de implementación y pienso entonces mejor comenzar antes de continuar hablando de la EEPROM. Vamos a comenzar desde el programa principal. Aquí ya tenemos el programa principal. Yo creo que va a quedar mucho más entendido si vamos paso a paso desde el principal y de ahí vamos tomando los datos de cada uno de los esclavos. Entonces si nos vamos al principal, pues simplemente aquí tenemos el programa principal y como siempre entonces comenzamos con el encabezado, seleccionando el tipo de microcontrolador que vamos a usar, colocando que vamos a trabajar con un reloj de 4 MHz. Vamos a colocar los fusibles. Todo esto ya lo hemos hecho innumerables veces en los otros ejemplos. Declaramos la dirección de memoria de cada uno de los puertos del microcontrolador. Aquí entonces vamos a definir o darle un nombre al pin C4. Yo le voy a decir que el pin C4 se va a llamar EEPROM SDA, y le voy a decir que el pin C3 le va a poner un nombre que se va a llamar EEPROM-SCL. Esto ya lo habíamos visto, que sabemos que podemos bautizar los pines de nuestro microcontrolador, ponerle el nombre que nosotros queramos. Vamos a utilizar entonces la comunicación serial. Entonces numeral use RS232. Vamos a decir que vamos a tener unos baudios de 9600. Colocamos cuál va a ser el pin de transmisión, el pin de recepción, el número de bits y que no vamos a tener paridad. Esto ya lo vimos en la entrada de comunicación serial. Aquí es lo nuevo, aquí es lo que estamos trabajando el día de hoy, que es la configuración I2C. Esta instrucción es la más importante, o es la que hace o la que importa en la clase del día de hoy, que es donde le estamos diciendo al microcontrolador que vamos a trabajar con comunicación I2C. Entonces le estamos diciendo que el PIC va a ser un máster, o sea, va a ser un maestro, y le estamos diciendo que el pin SDA es el EEPROM-SDA, o sea, que el SDA es el pin C4 y que el SCL es el EEPROM
SSL, o que es lo mismo decirle el pin C3. Ya habíamos visto que el pin C3 es el SSL y el pin C4 es el SDA. Listo, declaramos entonces la función LSD, que vamos a trabajar aquí, sabemos, con el LSD. Aquí está. Y vamos a adicionar 4 bibliotecas más. La primera va a ser la biblioteca de la EEPROM 24512. Esta nosotros la vamos a crear, nosotros mismos las vamos a hacer. Aquí la tengo, nosotros mismos la vamos a crear. Esta, el DS1307, que es para manejar el reloj calendario, este reloj calendario, también nosotros mismos vamos a hacer esta biblioteca. Tenemos aquí el DS1621, lo mismo, nosotros mismos vamos a hacer estas 3 bibliotecas. Como ya lo dije al comienzo, nosotros vamos a hacer una biblioteca para cada esclavo, utilizando las funciones de comunicación I2C. Por último, esta sí es una función del compilador que nos permite guardar datos flotantes, se llama float.ee.c. Esta es una biblioteca que nos permite guardar datos flotantes en una memoria EEPROM externa. Entonces esta sí la vamos a utilizar propio el compilador y listo. Aquí entonces tenemos las variables que vamos a utilizar en el proceso. Las declaramos de manera global y aquí vamos a utilizar entonces una interrupción por el puerto serial, que es para cuando nosotros digitemos las opciones que habíamos visto aquí, las opciones que si era 1 o 2, entonces ella se va a meter a la interrupción por puerto serial, que es lo que tenemos seleccionado. Primero que nada, comencemos con el programa, con el bot main. Entonces inicializamos el LSD. Aquí coloqué el puerto C todo como salida. Voy a decir que quiero habilitar las interrupciones por recepción, por comunicación serial, y que estas interrupciones están de forma global, o sea que están aquí arriba antes del bot main. Todo esto ya lo habíamos visto en videos pasados. Inicializamos el address o la dirección en 0. Y ahora sí, utilizamos printf y colocamos el menú. Pulse 1 para leer los datos y printf pulse 2 para visualizar los datos. Con estas dos instrucciones entonces ya sabemos que el microcontrolador va a mandar ese menú por el computador o por el puerto serial. Nosotros en este caso estamos usando el Virtual Terminal, que recordábamos lo podemos seleccionar aquí en Proteus, donde dice aquí donde dice instrumentos, y aquí tenemos el Virtual Terminal, que simplemente basta con el RX lo pegamos con el TX y el RX del PIC lo pegamos con el TX del Virtual Terminal. Aquí simplemente doble clic, le debemos colocar la misma configuración, 9600, 8 bits, la misma configuración que habíamos configurado aquí arriba, esta misma configuración. Perfecto, ya visualizamos entonces el menú. Ahora entre al ciclo infinito, vamos a hacer una comunicación por I2C. Entonces aquí tengo un bit, una variable que se llama .in, él va a preguntar si es 1. Aquí ese .in, aquí está, nosotros lo habíamos inicializado en 0, o sea que él no va a entrar a este if hasta que ese .in no se vuelva 1. Cuando ese .in va a tener valor 1, cuando el usuario digite, perdón, aquí cuando el usuario aquí sale pulse 1. Entonces al presionar 1 aquí, el PIC va a saltar a la interrupción y él va a entrar aquí. Él ya sabe, una interrupción por puerto serial. Entonces él entra aquí a la rutina de interrupción y en .in va a capturar lo que hay en el puerto serial.
léelo del puerto serial. Aquí yo no estoy validando datos, así que no podemos meterle cualquier cosa. Entonces cuando le meta el 1, cuando digite 1, ese 1 va a estar guardado aquí en .in. Voy a imprimir efectivamente lo que yo digité, entonces él me muestra el 1 ahí en pantalla y listo, y se sale. Ahí lo único que hice fue habilitar la instrucción para que él comience a leer por I2C. Si en caso fuera 2, que habíamos visto que si el menú es 2 es para visualizar los datos de la EPROM. Si es 2, simplemente entra un for y él va a mirar los 7 últimos datos de la EPROM, ¿sí? Utilizando una función que se llama readEPROM, que esa ya la vamos a ver en qué consiste, y imprimiendo los datos de la EEPROM. Pero bueno, vamos a suponer primero que se ingresó un 1, entonces al ingresarse un 1 ya .in está cargado con 1 y él va a entrar aquí. Entonces comencemos a leer datos por el puerto I2C. Comenzamos inicializando el termómetro init_temp y colocando la dirección 0x03. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo primero que vamos a hacer, lo primero que el PIC va a hacer es inicializar aquí el termómetro DS1621. Aquí en la página está el termómetro DS1621. Le damos clic para abrir el datasheet. Aquí está el datasheet del DS1621. Este es un termómetro que mide desde menos 55 hasta 125 grados centígrados y los datos los guarda en 2 bytes. En un byte alto guarda con una resolución de 1 grado y en un byte bajo guarda con una resolución de 0.5 grados. Entonces aquí en el datasheet, si nos vamos para la página 4, aquí vemos esta tabla. Entonces él nos dice, por ejemplo, cuando él marca 25 grados, por ejemplo, mire que esa temperatura la guarda en 2 bytes, un byte alto y un byte bajo. En el byte alto guarda este valor, en el byte bajo guarda este otro valor, y eso hace alusión a los 25 grados. Entonces ya sabemos que el dato está dividido en 2 bytes. El termómetro tiene 3 pines, los cuales sirven para darle la dirección al dispositivo: el A2, el A1 y el A0. Si aquí entramos, vemos que, vamos a agrandar aquí, que él tiene 3 pines: el A0, el A1 y el A2. Estos 3 pines son la dirección del dispositivo para el bus de comunicación I2C. Vemos que yo le coloqué el A2 a tierra, o sea que esto es un 0, y le coloqué el A1 y el A0 a positivo, o sea que es un 1. O sea que él tiene la dirección por números binarios, el número 3, 0x03. O sea que cuando el PIC, que es el maestro, envía datos para la dirección 03, ya todos saben que esos datos son para el termómetro, el DS1621. Es por eso que aquí decimos que inicializamos el termómetro con el, y entre paréntesis colocamos la dirección del termómetro, que es 0x03. Aquí en el termómetro, entonces, aquí están las funciones de la librería del termómetro que vamos a crear. Entonces nosotros primero vamos aquí a darle copiar a todo el código, copiamos, control C, y nos vamos para el compilador y nos vamos a crear la librería del termómetro, que no la hemos creado todavía, que es exactamente esta que les había dicho yo aquí, que vamos a crear esta librería temp-ds1621. Entonces simplemente le damos nuevo, source, y colocamos temp ds1621. Aquí le damos salvar, yo no lo voy a hacer porque ya lo hice, y se nos va a crear entonces un archivo nuevo, aquí totalmente vacío, y simplemente todo este código que tenemos aquí lo vamos a pegar aquí.
Aquí simplemente hay dos funciones, la de inicializar el termómetro y la de leer la temperatura. Entonces aquí, cuando él inicializa el termómetro, coloca la dirección, que es el 0x03. Aquí vemos inicializar termómetro y aquí va la dirección. Entonces comienza la comunicación I2C. Recordamos entonces que él va a utilizar aquí la instrucción para mandar el bit de arranque I2C start. Una vez manda el bit de arranque, debe mandar el bit de escritura 0x90 una OR por la dirección desplazada a una unidad. Entonces aquí es un poco confuso. Entonces miremos en qué consiste esto. Ya habíamos el DS1621, ya sabemos que tiene dos direcciones, que es el A2, el A1 y el A0. Aquí lo tenemos, exacto. Al igual que la EEPROM que habíamos visto, que tenía este cuadrito aquí, que en la EEPROM los primeros 4 bits eran un número fijo y solo cambiaban estos 4 bits inferiores. El termómetro es exactamente lo mismo. El termómetro va a tener un número fijo que es 1001, que es un 9. Esto es un 9 en binario. Entonces la parte alta tiene un 9 fijo, que es este 9 que le estamos colocando aquí, es un 9 fijo. Y en la parte baja tiene el A2, el A1 y el A0, y el último bit es el RW, que es de escritura o es de lectura. Entonces es básicamente lo mismo que teníamos aquí en la EEPROM. En la parte alta teníamos un número fijo, que los 3 que siguen es la dirección y el último es un bit de escritura o de lectura. En nuestro caso, como tenemos aquí yo preparé esta diapositiva, entonces como nuestra dirección es 0x03, que en binario sería esto, 0000001, tenemos un bit de control para el DS1621. Sabemos que el primer bit, que es un 9, aquí lo tenemos 9, ese es fijo, y nosotros lo primero que vamos a hacer es una escritura. Para hacer una escritura entonces debemos mandar un bit 0. Entonces sabemos que estos 3 que siguen son la dirección, que es el 3, sería 0, 1, 1, que esta es la dirección, y el último es 0 si es escritura o es 1 si es lectura. Entonces debemos mandar este byte de control por el I2C. Este número completo en hexadecimal sería 0x96. Entonces lo que yo estoy haciendo en el código en C, que ya lo vamos a ver, es primero que todo tomando la dirección, que en este caso es el 3, este 3, y lo voy a desplazar a la izquierda una unidad. Si yo desplazo todo este número a la izquierda una unidad, me queda así, me queda como si fuera un 6, porque desplacé una unidad hacia la izquierda. Entonces me queda así en bytes, o en hexadecimal me queda un 6. Y por último lo que estoy haciendo es, como tengo el 90 o el 9 que es fijo, ya sabemos que ese 9 aquí es fijo, aquí estoy haciendo una OR. Esta raya recta es una OR, estoy haciendo una OR con la dirección address desplazada a una unidad. O sea que lo que estoy haciendo es un 90, estoy haciendo una OR, que es lo mismo que una suma, aquí lo puse en paréntesis, una OR con 0x06. O sea que estoy mandando el bit 0x96, que es el bit de control que necesito mandar. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo aquí. Estoy mandando por el puerto I2C 0x96. Aquí les coloco entonces que el último, que es W,
se coloca en 0 si es escritura, o en R si es lectura se colocaría en 1. Entonces estoy mandando el 96 y por último estoy mandando el comando de instrucción, que en este caso sería 0xEE. ¿Qué es eso? 0xEE es un comando, acá lo dijo. En la página 10 del datasheet se muestran todos los comandos que se pueden usar con el dispositivo. Entonces en la página 10, aquí rápido, están todos los comandos que yo puedo usar en este dispositivo. Si yo mando AA, estoy leyendo la temperatura. Si mando A1, estoy leyendo la temperatura en el byte alto. Si mando A2, leo la temperatura en el byte bajo. Yo en este caso estoy mandando el EE, que quiere decir comience la conversión, es decir, comiénceme a leer temperatura. Eso es comenzar la conversión. Entonces lo que yo estoy diciéndole ahí a es comiénceme a leer la temperatura, y por último mando el bit de parada o el bit de stop. Entonces aquí tenemos ejemplos de cómo se hace la comunicación. Yo podría girar aquí en sentido horario para que se vea mejor. Entonces primero mando el bit de start, que es el S, que era lo que hicimos acá, el bit de start. Luego mando el 91001, que es el 9, que es fijo. Entonces mando ese 9 que es fijo. Luego mando la dirección de lo que es A2, A1 y A0. Ya habíamos visto que A2 es 0, A1 es 1 y A0 es 1. Entonces aquí mandamos 0, 1, 1. Aquí W, que en este caso es escritura, mandamos 0. O sea que esto de aquí sería el 096 que habíamos visto aquí, 0x96. Por último, recordábamos que esta instrucción de write, él se queda esperando el ACK, él recibe el ACK. Entonces aquí él va a recibir este ACK o el bit de confirmación, y luego debemos mandarle al termómetro el bit de comando. Y en este caso nosotros le mandamos el bit de comando 0xEE, que ya sabemos que es para que comience la conversión. Nuevamente, como estamos usando la función I2C write, él va a recibir el ACK, que es este, y por último vamos a finalizar la comunicación I2C, que es la finalización, la P o el stop. Entonces vimos aquí rápidamente cómo mandar un comando por I2C para este dispositivo o este termómetro. Aquí ya vi que esto se va a ir un poco largo este video si explico cada una de estas funciones detalladamente. Bueno, una vez inicializamos el termómetro, vamos a capturar el dato del tiempo, RTC get time. Este va a leer el tiempo del DS1307. Entonces para eso vamos a tener que crear nuestra segunda librería, que va a ser la del DS1307. Aquí nuevamente en la página, entonces en el DS1307 es el reloj de tiempo real. Le vamos a dar clic aquí en el datasheet. Él nos va a abrir el datasheet. Aquí nos explica todo, cómo es que está estructurado este reloj calendario, cómo es que se hace la comunicación, y yo me voy a venir aquí directamente a cómo se forman las tramas de escritura y cómo se forman las tramas de lectura. Bueno, entonces este dispositivo se inicia con la palabra 0x de 0 para la escritura y para la lectura 0x de 1. Esto ya es fijo o estándar. Aquí lo podemos ver que la parte alta es 1101. Esa parte no cambia, que sería un D, que es la D que tenemos aquí.
luego viene el bit de dirección 000 y acá vamos a colocar 0 si queremos escribir o 1 si queremos leer. Entonces por eso que es aquí 0 si queremos escribir o 1 si queremos leer. Entonces donde nos quedamos aquí, RTC get time, o sea, tome la hora del RTCC. Entonces en la página, aquí en donde dice reloj de tiempo real, aquí está las funciones para el reloj de tiempo real. Lo mismo le vamos a dar aquí donde dice copy, copiamos aquí todo este código y aquí entonces vamos a crear un archivo nuevo, source file. Vamos a crear un archivo que se va a llamar ds1307 y le damos salvar. Yo no lo voy a hacer porque nuevamente yo ya lo hice. Entonces a ustedes se les va a crear un nuevo archivo y ustedes van a copiar y pegar entonces los códigos aquí. Aquí está entonces la función que estamos llamando rtcGetTime y esa función simplemente me va a capturar la hora, los minutos y los segundos del reloj calendario. Este reloj calendario que tenemos aquí, él me entrega todos los datos en BCD. Entonces, como me entrega los datos en BCD, aquí en la librería que acabamos de crear hay una función que se encarga de convertir esos datos de BCD, los convierte a binario. Entonces aquí tenemos esta función que lo único que hace es tomar el dato en BCD y con este procedimiento que está aquí, él me va a devolver aquí return, me va a devolver un número binario. Entonces miremos entonces cómo funciona la comunicación I2C. Recordemos que habíamos llamado aquí, le hemos dicho que capture la hora, el minuto y los segundos del bus I2C. Entonces el PIC o el micro va a venir y leer esos tres datos de este dispositivo. Entonces él se viene para la librería y entonces el primero comienza con el bit de arranque o el bit de start. Vamos para el datasheet, entonces comienza con el bit de arranque, el bit de start, que es ese. Luego va a escribir write, el código de escritura sería D0. En este caso entonces sería D, que es este 1101, y 0, que son estos de aquí, sería el bit de escritura. Recordamos entonces que nuevamente esta función se queda esperando el ACK, que es el ACK que me va a mandar el esclavo. Luego me voy a ubicar en la primera dirección, entonces nos vamos para el datasheet. Como ya lo dije, el reloj calendario me entrega a mí, está en la penúltima hoja creo. Aquí está. Estos son los datos que me entrega el reloj calendario. En la dirección 0 se encuentran guardados los segundos. Los segundos se guardan desde el bit 0 hasta el bit 6, o sea serían los 7 últimos bits. En la dirección 1 se están guardados los minutos, también lo mismo desde el bit 0 hasta el bit 6. Y en la dirección 2 están guardadas las horas, también desde el bit 0 viene hasta el bit 5. Entonces vemos que son 7 posiciones de memoria que tiene el DS1307 para ver los segundos, los minutos, las horas. Aquí están los días, los meses, los años, ¿cierto? En este ejemplo solo me interesa saber la hora, el minuto y los segundos. Entonces, primero entonces me ubico en la posición 00, que es para leer los datos. Puntero en la primera dirección para leer los segundos. Volvemos y bajamos, está en la penúltima hoja, aquí es donde estábamos haciendo la escritura.
Listo, entonces mandamos el dato para ubicarnos en la posición word address. Nos ubicamos en la posición 00. Mandamos un nuevo star, que sería un star repetido. Bueno, eso hay que leerlo aquí. Y ahora, después de ubicarnos en la primera dirección, vamos a mandarle el código de escritura, de lectura, perdón. Vamos a mandarle el código de lectura. Entonces el código de lectura es este, data read. Entonces lo mismo, 1101 que es el D y 001, y recibe el ACK. Y en sec, que es una variable de segundos, voy a utilizar la función de transformar de BCD a binario. Aquí abro y cierro. Entonces utilizo la función i2c read, y ese le voy a hacer una AND con este número 7F, que simplemente lo que hace es tomar la lectura de los 7 primeros bits. Entonces ahí simplemente lo que estoy haciendo es tomar la lectura de estos 7 primeros bits hasta aquí, hasta el bit 6, simplemente haciendo una AND con 0x7f, que sería algo así como 7f. Serían todos en 1 excepto el último dato, el último bit lo estoy omitiendo, que es este bit de aquí, y ahí ya entonces obtendría el valor de los segundos. Al obtener yo aquí el valor de los segundos, y como está dentro de la función BCD a bin, entonces simplemente él obtiene esa información en BCD, y automáticamente esta función me transforma ese BCD a binario, y esa información en binario es guardado aquí en segundos. Hace lo mismo aquí entonces con el BCD a bin para los minutos, y hace lo mismo para las horas. Aquí en el de las horas, el i2c read, entre paréntesis, mando un 0, que si recordábamos, la función read, la función read, aquí yo puedo mandar dentro una ACK, donde si yo mando ahí dentro un 1, estoy incluyendo un ACK, un bit de confirmación, pero si yo mando un 0, estoy mandando un no ACK. En este caso yo tengo que mandar un 0, un no ACK, porque este es el último dato. Y si vemos el datasheet de lectura, nuevamente, él va a mandar todos los datos, y vemos que él siempre va a recibir un bit de confirmación, un ACK, solo que el último dato, vemos que él tiene una rayita. La rayita quiere decir un no ACK, informando que ese ya era el último dato. Aquí not ACK. Y por último entonces debo mandar el bit de parada o el bit de stop. Finaliza la comunicación. Entonces ahí ya obtuve mis datos de la hora, los minutos, los segundos. Luego aquí voy a leer la temperatura, read full temp, otra vez de la dirección del termómetro. Recordamos que era 0x3, 03, eso está aquí. Sigue la misma lógica que habíamos visto aquí. Es simplemente seguir la de leer los dos registros, es esta lógica de aquí. Ya no lo voy a hacer porque ya se extendió demasiado este video, y no sé si todavía están viendo el video por tan largo que es. Por último entonces vamos a escribir los datos en la memoria EEPROM. Acá yo llevo un registro de dirección address que lo habíamos inicializado en 0. Entonces él inicialmente graba el dato, graba la temperatura que está en flotante utilizando write float es EEPROM. Esto es una función para grabar datos flotantes en una EEPROM que se utiliza de esta librería float.ee. Entonces él ahí graba en los 4
como un float gasta 4 bytes, entonces los primeros 4 bytes de la EEPROM se guarda el dato es aquí la temperatura. Entonces incremento address o el direccionamiento lo incremento en 4, y en los otros memoria direcciones, o sea, en 5, 6 y 7 guardo hora, guardo minuto y guardo segundo con write es EEPROM. Ese está en esta dirección de memoria, en esta librería que nosotros creamos, EEPROM-24512, que es exactamente la que tenemos aquí en el ejemplo. EEPROM, que vamos a hacer lo mismo. Aquí vamos a copiar, ya lo había dicho, vamos a copiar write EEPROM y RIA, y lo vamos a crear pues en un nuevo archivo. Entonces aquí tenemos la función de write y la función de RIA, y sigue exactamente la misma lógica. Vamos viendo entonces que este tipo de comunicación no es tan difícil, solo que hay que trabajar bastante y hay que ver la lógica y ver mucho cómo es que el esclavo o el dispositivo funciona, y para eso nos tenemos que valer mucho del datasheet. Aquí les coloqué los datasheets de los 3 esclavos que estamos utilizando. Lo ideal entonces es leer los datasheets, ver cómo están estructuradas sus tramas, cómo es que nos tenemos que comunicar con él, cómo es que se direcciona estos dispositivos. Vimos que ellos tienen unas patillas para poder direccionar el esclavo, y para que el maestro pues se pueda comunicar con ellos. En términos generales, entonces ahí está el ejemplo, solo queda que ustedes lo miren. Aquí simplemente él ya termina de escribir en la EEPROM, muestran en el LCD, eso ya lo vimos. Y a lo último preguntan si, como él está constantemente almacenando en memoria, en la memoria EEPROM, si él llega al último que es FFFF, entonces vuelve otra vez desde la dirección 0 para que continúe grabando. Y aquí cuando entra la rutina de interrupción, en el caso de que sea 2, pues ya vimos que simplemente es imprimir lo que él tiene en that serie. That serie es simplemente utilizar la rutina de leer EEPROM, que era esta rutina que teníamos aquí, y que sigue exactamente como la misma secuencia de comenzar o del bit de arranque, el bit de escritura, espera el ACK. Aquí tiene pues obviamente el bit de control que se tiene que ver desde el datasheet, que sería en este caso para la escritura. Aquí está la escritura de la EEPROM. Primero sería el star, ¿cierto? Bit de star. La dirección, que es esta, la dirección. Luego se escribe la parte, o se lee la parte alta. Se lee la parte alta. Es esta parte alta. Luego se lee parte baja. Parte alta, parte baja. Y se lee el dato, pues el dato que necesitábamos. Y en términos generales, ya entonces queda de ustedes que terminen de entender el ejemplo. Está lo más comentado posible. Y eso es todo, amigos. Si les gustó, si no se enredaron tanto, así como yo tratando de explicar, la verdad explicar este tema siempre me pareció algo difícil, algo tedioso. Pero espero que entonces se haya dado como a entender, y igual ahí en la página está el ejemplo ya, el ejemplo listo. Lo intenté explicar lo mejor que pude, solo que ya ven que no es como tan trivial o tan fácil de explicar.
pero en todo caso espero les haya gustado. Recuerden entonces visitar controlautomaticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Castaño. Compartir, like, me gusta y nos vemos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.